Hola amigos, bienvenidos a su programa Salud Total. Es un gran gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de algo muy especial que tiene que ver con el estrés. Vamos a ver cómo podemos manejar el estrés o si el estrés es malo o bueno. Vamos a ver cómo podemos manejar esto del estrés y aprender del estrés. Para esto quiero introducirme primeramente. Soy su amigo y pastor David Salazar y también quiero introducir a alguien muy especial. Es una persona que lo conozco desde que prácticamente nací. Es mi hermano, él viene de Ecuador, una persona muy cercana a mí, y nos visita para hablarnos de este tema. Su experiencia en la salud lo hace una persona capaz de indicarnos y enseñarnos o educarnos de cómo podemos manejar el estrés. Quiero introducirle a mi hermano y visita en esta ocasión, Galo. Muchas gracias, gracias David. Qué gusto estar aquí en 3ABN en esta oportunidad también y el programa Salud Total, que todo está muy contento. Mucho gusto tenerte acá. Gracias. Y la verdad que te agradezco por haber venido desde tan lejos a este sitio. Sí, realmente un viaje largo, pero bendecido, gracias a Dios. Qué bueno tenerte aquí en este programa. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar ahora sobre el estrés, el manejo del estrés. Primeramente quería preguntarte, Galo, ¿qué es el estrés en realidad? Claro que sí, mira David, el estrés en realidad no es el problema. El estrés es la respuesta al problema. Interesante ese punto. Entendamos lo siguiente, el estrés no es el problema, es la respuesta a un problema. A un problema, exactamente, ¿no es cierto? Alguien que está, por ejemplo, en auto, está manejando su vehículo y de repente viene un camión grande y estaciona justo al frente donde tú vas manejando, para el que va delante tuyo. Ocurre el problema, tú tienes que frenar. Y en ese momento, si es que te levantaste no con el pie derecho, sino con el otro pie, estás un poco mal genio ese día, tu reacción va a ser efusiva, ¿no es cierto? Vas posiblemente a molestarte y pues vas a querer darle una lección a ese chofer de adelante, ¿no es cierto? Que por qué hizo tal cosa. Entonces, esa respuesta que tú tienes se concibe como el estrés. Si la respuesta al factor que ocasionó esa misma. Muy buen ejemplo que das, porque creo que la mayoría de nosotros sufrimos de estrés, especialmente en la carretera, ¿no? Uno maneja y uno siempre se cree, digo yo por experiencia propia, uno cree que maneja bien y alguien que maneja, en mi opinión, mal, hace un error y uno se llena a veces de cólera, de un poco de iras, de frustración y puede descargar un índice de frustración en otra persona, ¿no? Entonces, eso realmente nos indica de que el estrés es algo que es una causa, digamos, es un resultado a una causa, exactamente, en esta situación. Y precisamente para analizar un poquito esto, se quiso mirar las reacciones que pasan en el cuerpo para que se ocasione el estrés. Entonces, se utilizó en un experimento de los tantos que ha habido, se utilizó a un gato, ¿no es cierto?, enfrentándose a un perro, que obviamente son naturalmente enemigos, no se llevan bien. Claro. Posiblemente el gatito, el pequeño felino, se sienta mal, ¿no es cierto?, con miedo del perro. Bueno, se estudió lo que pasó, ¿no es cierto?, con esta reacción en el gatito. Y de allí se sacó a relucir muchos efectos fisiológicos que se llevan a cabo. Entonces, en este ejemplo que se hizo, este examen que se hizo, experimento que se hizo con el gato y el perro, se determinó que se aceleró la circulación en el gato, ¿no es cierto? Como índice inicial, ¿no es cierto? La circulación del cuerpo, el corazón, por el hecho de este aspecto, se empezó a acelerar, o sea, aumentó la circulación, el sistema cardiovascular empezó a actuar más agresivamente. Entonces, y luego después se dice que se subieron los niveles de glucosa en la sangre. Claro que sí, tú sabes que la glucosa es el combustible que alimenta las reservas, que alimenta el funcionamiento, es la gasolina del vehículo del cuerpo, ¿cierto? Alimenta las reacciones metabólicas del cuerpo, por lo tanto, el cuerpo saca de todos los lugares que almacena la glucosa, la saca ese momento hacia el sistema, hacia el torrente sanguíneo, para que esta sangre lleve esta energía, ¿no es cierto? En otras palabras, lleve este combustible para que las células puedan utilizar su energía y estar listas en esta respuesta, en esta reacción. Y además se dice que en este experimento se aceleró
o los mecanismos de coagulación fueron acelerados. Obviamente, las plaquetas, todos los elementos vitamínicos, todos los elementos de los anticuerpos, de proteicos, de muchas situaciones, se empezaron a colocar en fila, listos para proveer de su beneficio, ¿no es cierto?, al sistema del cuerpo, porque recordemos que todo esto tiene la función de algo muy importante que cabe destacar. ¿Cuál es esta función? Todos estos factores que ocurrieron en el gato estaban destinados para que el gatito haga una cosa o la otra. La una cosa que el gatito iba a hacer era o alistar un combate con el perrito cuando se veían frente a frente, o el otro era salir corriendo. Uno de estos dos reacciones o respuestas era lo que el gatito iba a desempeñar, porque el gatito era el indefenso, el gatito era el que tenía miedo. Intimidado por el perro. Entonces, estas reacciones que empezaron a ocurrir en el cuerpo estaban listas para ayudar al cuerpecito del gatito, ¿no es cierto?, a sobrevivir, ¿no es cierto?, a hacer lo último que pueda para sobrevivir un eventual combate o escape del miedo que tenía, ¿no es cierto?, del perrito en este caso. Entonces, por esta razón, los elementos de coagulación que ayudan que la sangre esté más lista para recuperar, para sanar unas heridas, para todo lo demás, estaban más prestas en el gatito para ayudar en esta situación. Pero quisiera también terminar rápidamente lo que le pasó al gato, porque también me parece interesante saber que para nuestra audiencia, que sepa lo que sucede o lo que sucedió al gato en este caso, dice también que se aceleró la contracción muscular. ¿Eso quiere decir de que qué pasó con el gato exactamente también? Precisamente lo que se estimula es de que todos los componentes nutricionales, en este caso el calcio, que es un elemento muy importante, se utilice en su máxima capacidad para ayudar a la contracción muscular. También se dice que se aceleró la respiración y también los sentidos se aceleraron. Por supuesto, la respiración al aumentar estimula la oxigenación del cuerpo porque la sangre empieza a circular con más rapidez, demandando más oxígeno. Todo el sistema, en otras palabras, lo que demuestra este estudio es de que todo el sistema fisiológico del cuerpo, la operación del cuerpo, capacitó al animalito para que esté capaz de dar su vida en un máximo intento, ¿no es cierto?, contra el combate con el perrito, o utilizar esa misma capacidad de energía para salir disparado, salir corriendo y huir y salvar su vida. Y la última cosa que le sucedió que me parece importante, tal vez realmente me sorprendió, es que el sistema digestivo se inactivó temporalmente. Mientras dejó de funcionar por un momento. Mientras estaba el gatito en esa situación de máxima alerta, donde todos los componentes fisiológicos, metabólicos estaban listos para defenderlo al gatito, el elemento digestivo en ese momento se inactivó. En ese momento dejó de funcionar el cuerpo, como que dijo, muy bien, no vamos a trabajar en la digestión, en la alimentación por ahora. Vamos a enfocarnos en esta situación de vida o muerte. Así es. Eso Entonces, es lo que pasó. se puede decir de que el gato entró digamos, la adrenalina entró en acción en el gato. La adrenalina y la noradrenalina. Noradrenalina. Exactamente. Precisamente se puede ver de que estas hormonas que se segregaron en el sistema circulatorio del animalito, dio la capacidad para que el gatito, en su pequeño cuerpo, tú sabes, es un animalito muy pequeño, sea capaz de correr muy rápido y de saltar bastante alto. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, a veces. Si vamos caminando por la calle y sale un perrito no muy amigable, pues también vamos a salir corriendo, créelo o no, y después de un tiempo nos vamos a dar cuenta de que la verja que hemos saltado, la pequeña valla que hemos saltado, tenía 1,5 metros. Y no sabemos cómo pudimos hacer eso, pero es por esa capacidad de adrenalina y de todos estos elementos fisiológicos que ocurren. Entonces, a raíz de la situación del estudio del gatito, se dio realmente la luz de lo que pasa en nuestro sistema, pasa en nuestro cuerpo, cuando también estamos nosotros expuestos a un estresante, algo que demanda en nosotros un combatir o un huir. Y realmente en esta situación es nosotros, cuando nos enfrentamos ante un problema, ¿qué hacemos en el trabajo?
Si es que el jefe nos reta, ¿no es cierto?, o nos exige algo, no creo que va a ser muy factible para nosotros ponernos a combatir con el jefe, porque nuestro puesto está en riesgo, en el trabajo. Salir corriendo por la puerta. Tampoco. Tampoco. A menos que no le interese el trabajo. A menos que no le interese el trabajo. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo humano? ¿Qué pasa con nosotros? Empieza, ¿no es cierto?, a condensar ese mecanismo natural fisiológico de enfrentar con el problema, y nos hace a nosotros sumirnos, colocar toda esa capacidad fisiológica dentro de nosotros mismos. El propósito de estas actividades fisiológicas es para darle al cuerpo un mecanismo de escape y supervivencia. Esa es la razón de esta reacción ante el estrés. Ante el estresante, perdón. El estrés es la reacción a la causa. Exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos enfrentándonos a problemas de estrés, a cosas que nos den estrés, y obviamente no hay una salida que escape esas fuerzas, esos efectos, esos cambios metabólicos, lo que van a hacer es van a devolvernos a nosotros una gran multa a la salud, una gran carga nos van a cobrar de la salud. Entonces podemos decir que dentro de los estudios que se han hecho en relación al estrés, como hablamos de los ejemplos que tú demostrabas, se puede decir que hay 3 fases o 3 cosas que suceden al cuerpo humano con relación al estrés que es causado por un agente externo. Se dice que la primera sería la fase de alarma, la fase de resistencia, y luego, como tú decías, que creo que es lo que sería el problema ya de la salud, la fase del agotamiento, Agotamiento. ¿No? La primera parte, le pasó al gatito, alarma. Algo pasa que mi cuerpo tiene que prepararse para un combate o salir corriendo. La segunda, la resistencia. Mantente con esos elementos en tu cuerpo que te capacitan a ti a utilizar esa energía y tus facultades que se utilizan en esa situación para enfrentar el problema. Pero eso dura solamente un periodo. Va a llegar la tercera fase del estrés, que es el agotamiento. Cuando llega el agotamiento, sencillamente ya es la multa. La multa en el cuerpo. Carga que cae a la salud. Y te digo, hay que entender esto, que el estrés realmente fue un diseño o es parte de nuestro cuerpo. Entonces el estrés en sí no es un problema, ¿no es cierto? El problema es no poder manejar el estrés, se puede decir, porque, por ejemplo, en el ejemplo que tú decías, realmente le pasó a un colega mío inclusive, que era un pastor, pues estaba yendo a visitar una familia en su hogar y salió un perro grandísimo. Y él, pues, en ese momento, nadie abría la puerta, no había otra salida que saltarse una verja llena de espinos. Y saltó tan alto que un vecino lo vio y se sorprendió de verle cómo saltó tan alto esta persona que, pues, no se veía capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, vemos que en ese momento el estrés fue una bendición para él. Él no pudo, pues, evitó ser mordido por un perro, por el perrito. Pero en muchos casos, como hablábamos también, el estrés no es manejado, no tiene un escape. Entonces, como hablamos de un ejemplo en el trabajo que muchas veces nos sucede, que estamos siendo retados por el jefe o tenemos un problema grande en el trabajo, no podemos botar el trabajo, tampoco podemos enfrentarnos contra la persona que nos causa el estrés, nos toca tomarlo y a tragarlo, pues, se puede decir. Exactamente. Y imagínate, por ejemplo, las damas de casa, a veces los niños, tienen muchos niños en casa, ¿verdad? Y eso también es un constante bombardeo de un factor estresante, que los niños lloran, los niños se lastiman, necesitan esto, a veces la economía no es la suficiente para abastecer las necesidades de la casa, del hogar, y pues empieza a ocurrir estos elementos. Entonces, todos decimos, bueno, yo no tengo una vida estresante, pero si se puede analizar, cada persona en su esfera, las damas en su casa, aquellas que quedan en casa con sus niños, en los aspectos laborales, cualquier tipo de actividad en el colegio, los estudiantes están sujetos a esta presión constante de cómo enfrentar las diferentes pruebas de estudio, los exámenes, las relaciones, tú sabes que también es otro factor muy importante para el estrés, relaciones emocionales, ¿no es cierto? Y presión de amistades, de amigos también, la presión por hacer algo o no hacerlo. Exactamente, todos estos elementos causan un estrés, porque son estresantes, nos causan estrés.
que todo esto es lo que está llevando es precisamente a los problemas graves de salud, que entre ellos tenemos realmente los espasmos musculares, espasticidad muscular. Y eso precisamente en el trabajo que desempeño en rehabilitación muscular con masajes terapéuticos es muy común. Los ejecutivos que llegan precisamente con los clientes que trabajo, precisamente se nota que la tensión existente en su sistema muscular, como hablábamos en otra ocasión, también por el aumento de ácido úrico, los residuos que quedan en el sistema muscular, en todo el sistema, falta de tomar agua, tantos elementos hacen que el estrés, hacen que la respuesta del cuerpo fisiológicamente sea hacer que los músculos se compriman, ¿sí? Hacer que exista esta tensión muscular, esta espasticidad muscular, ¿sí? Que los músculos cuando deberían estar así, se hacen así. Unos nudos, se puede decir. Unas nodulaciones. Entonces, esto es producto, sencillamente, una respuesta fisiológica a ese estrés prolongado. Entonces, ¿cómo sucede esto? Precisamente, Entonces, brevemente, para nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento, estamos hablando de cómo manejar el estrés. Y estamos junto aquí con Galo, quien tiene experiencia justamente en manejar o ayudar a personas que tienen el problema de estrés. Y por eso vamos a hablar de ahora cómo manejar el estrés. El estrés no es realmente un enemigo, sino que es un factor que hay que saberlo manejar. Así que vamos a hablar ahora de cómo manejar el estrés. Exactamente. ¿Cómo manejamos el estrés? Cuando encontramos primeramente estas situaciones. Primeramente las situaciones que hemos hablado de rigidez muscular, también existe nerviosismo, existe tensión, ¿no es cierto? Todo lo que involucra estos aspectos relacionados con el sistema muscular. Y esto es muy común, nuevamente repito, en las personas ejecutivas que sufren un estrés mental mucho, ¿no es cierto? Que por razones de trabajo, razones de varias índole. Ese estrés, esa respuesta de estrés hace que a nivel muscular y por ende a nivel fisiológico, metabólico, se afecte mucho, ¿no? Y ocurran todos estos problemas de los que hemos hablado. Asimismo hay problemas digestivos, problemas de dolor del vientre, ¿no es cierto? Una digestión muy pobre. Que pueden ser por efectos de haber no podido manejar el estrés adecuadamente. Exactamente. Tenemos problemas de estreñimiento. Yo conocí precisamente una persona con la que tratamos, un cliente, precisamente él tenía todo en orden, tenía su ciclo digestivo pues regular, tenía bastante en orden, pero cuando vimos un poquito su estilo de vida, su nivel de estrés era tan alto que aun cuando él pensaba que no tenía problemas digestivos y que él evacuaba correctamente, resultó que él sufría de estreñimiento. Porque cuando él tenía su evacuación era prácticamente extremadamente, era muy doloroso y no cumplía con lo que él, pues la persona esperaba. Entonces, con esta razón, cabe destacar de que todos estos elementos causan un problema en la persona. Y eso es algo que es grave y es algo que se necesita contrarrestar. Tenemos también otros problemas que también tienen que ver con dolores de cabeza. Dolores de cabeza pueden ser causa, bueno, yo creo que sí son causa de no haber manejado el estrés correctamente. Exactamente, dolores de cabeza que también se relacionan con otros efectos, otras causas, ¿no es cierto? El dolor de cabeza es un síntoma también que refleja otras congestiones, especialmente los problemas de los órganos digestivos. Entonces, es una reacción, sencillamente es una demostración satélite, ¿sí? De que algo está llevándose a cabo equivocadamente en el sistema digestivo. Muchas personas, pues, de la iglesia, pues, que a veces vienen a mí por preguntas, por consultas, por lo general tienen ese dolor de cabeza. O sea, siempre hablan de que su vida tiene dolor de cabeza, que están siempre con algún problema, especialmente las mujeres. Las madres siempre tienen dolor de cabeza, inclusive los niños se dan cuenta de sus padres tienen dolor de cabeza y compran siempre pastillas o cosas así. Entonces es un mal que afecta a mucha gente el dolor de cabeza y puede ser causa del estrés no bien manejado, ¿no es cierto? Exactamente. Y en sí puede ser relación a un mal funcionamiento de algún órgano digestivo o del sistema del cuerpo. Recuerda que solamente que el dolor de cabeza, en una forma
como síntoma, demuestra que hay alguna situación yendo mal, yendo equivocadamente en alguna parte del cuerpo. Entonces te refleja eso por esa situación. Hablamos un poquito de las alergias. Las alergias también pueden ser ocasionadas por una deficiencia, un mal funcionamiento en el sistema inmunológico del cuerpo, que hace que tu organismo esté, como hablábamos en el sistema fisiológico, esté no en su capacidad máxima de desempeño para protegernos contra ese estresante. Ok, ahora entonces vamos a ver, aquí hay algo que pues, tú vas a compartir, que es el ABC del manejo del estrés. Ya vemos que las causas del estrés son varias, o mejor dicho, el no manejo correcto del estrés causa muchos problemas en el sistema. ¿Cómo podemos manejar? ¿Cuál es este ABC del que tú vas a mencionar? Bueno, el A, nosotros llamamos el A de aceptar que hay que hacer un cambio. Perfecto. Aceptar que hay que hacer un cambio. La primera cosa es eso, aceptar que hay que hacer un cambio. Exactamente. ¿Cuál es ese cambio? El cambio que tenemos que hacer primeramente es concebir de que aceptar de que yo estoy bajo un problema, de que estoy enfrentándome a una situación, a un problema, y entender de que mi respuesta no necesariamente es la correcta. Aceptar esa situación y tratar de buscar un mecanismo de cómo reparar y cómo dejar esa presión salir del cuerpo. Luego tenemos la B de beber y de ingerir agua pura. ¿Sabes tú que precisamente en los pacientes, en los clientes que trabajamos con estos masajes terapéuticos, pues yo he notado en forma muy contundente, y desde allí yo personalmente me volví muy aficionado, muy dedicado a consumir y beber agua pura de una forma regular, porque me di cuenta por experiencia propia que por el hecho de tomar agua pura, todas las toxinas, todos los elementos residuales, todas estas cenizas que quedan del metabolismo en el cuerpo, como el ácido úrico, ácido láctico, todos esos elementos que son residuos del funcionamiento celular, que quedan en la superficie y que eventualmente están entre los tejidos del cuerpo y entre ellos entre los músculos. El hecho de beber agua ayuda a lavar, ayuda a limpiar, ayuda a que los fluidos intracelulares y extracelulares, los que están también fuera, como las calles de una ciudad, se mantengan limpias con el hecho de beber agua. Que el sistema linfático, que es un sistema que es como el sistema de cañerías, donde todos los desperdicios, todos estos elementos son depositados allí para ser evacuados y finalmente extraídos del cuerpo. Pero entonces cuando tomamos agua pura, hace que las fibras del músculo que están contraídas, pues se ayuden a nuevamente devolver su elasticidad muscular, el calcio se absorba, el magnesio también se absorba para devolver la relajación muscular, que es importante, y evitar la espasticidad muscular. Entonces, todo esto es importante para ayudarnos. Entonces, tomar agua es importantísimo para ayudarnos de una forma fisiológica en todo el sistema metabólico del cuerpo, ayudarnos a tener un mejor funcionamiento y, por lo tanto, en una forma fisiológica, ayudarnos a combatir las cosas del estrés. Si no me equivoco, hay estudios que muestran que inclusive el beber agua ayuda a claridad mental, a tener mejor claridad mental, mejor poder de discernimiento, poder sobrellevar mejor las cargas mentales. ¿Es verdad eso o no? Precisamente, el hecho, como te digo, nuestro cerebro a nivel celular, todo nuestro cuerpo a nivel celular, una célula está aquí y otra célula está aquí. Tú sabes que en el medio está dividido por fluidos, por un fluido especial. Estos fluidos sencillamente se abastecen también de la hidratación del cuerpo. Entonces, para que una neurona funcione bien y tenga una buena sinapsis, una buena conducción de información, necesita precisamente tener una limpieza en su contorno. El hecho de tomar agua va a dar claridad para que fisiológicamente funcione bien. Perfecto. ¿Y qué entraría ahí también la alimentación sana? En beber agua me imagino que debería entrar también alimentarse mejor, ¿no es cierto? Precisamente el hecho de que el ingerir agua pura sirve para que el organismo se mantenga purificándose, se mantenga limpiándose de los elementos que se le colocan. Entonces, importantísimo, tomar agua y tratar de evitar recargar al cuerpo de alimentos
tóxicos, alimentos que más bien causen daño y embotamiento. Es muy importante que la nutrición aquí sea clave. La nutrición tiene que ser alta en alimentos ricos, naturalmente, en vitaminas, minerales y enzimas. Estos alimentos son extremadamente importantes porque estos son los agentes de propulsión. Los agentes de propulsión de las chispas que van a inyectar energía para la combustión. Entonces es importantísimo que la alimentación sea rica en frutas, en antioxidantes, como hablábamos la otra vez, en antioxidantes, en vitaminas, en minerales, que son los componentes que dan al organismo la capacidad de inyectar energía, ¿verdad?, para esa combustión del cuerpo, en el metabolismo. Perfecto. Entonces vemos que el A era aceptar un cambio, el cambiar nuestro estilo de vida tal vez un poquito, el buscar terapias relajantes, el enfocarnos detrás de un masaje, en alguna cosa que nos ayude a relajarnos más, aceptar el cambio. Luego la B es beber agua y alimentarse correctamente. ¿Y qué es la C? ¿Cuál sería la C? Pues la C es algo muy importante, es confianza en Dios. Realmente algo que pues debemos compartir es eso, que la confianza en el Señor Jesús es algo que nos da realmente la capacidad de vivir y enfrentar los problemas cotidianos. Las madres que están en casa con sus niños, que los niños están enfermitos, que a veces hay problemas difíciles, conyugales, hay muchas situaciones, vicisitudes que son causantes de estrés. En el trabajo, las personas ejecutivas, los jóvenes en los estudios, todo esto por nosotros mismos vamos a llegar a una sabiduría humana solamente, que no va a llegar a lo suficiente. Necesitamos un poder divino que es lo que nos va a dar a nosotros la capacidad de vencer y sobreponernos a estos problemas. Todos hemos pasado por traumas en la vida, por problemas difíciles y cosas graves. Nos ha tocado, la vida no es fácil y todos estamos constantemente expuestos a estos problemas, pero solamente Dios nos puede dar la capacidad de ser victoriosos y de ayudarnos en nuestra fisiología a estar bien. Gracias, Galo, por estar aquí con nosotros. Has dicho lo correcto. Muchas gracias, David. Realmente, pues, te agradecemos por esto y, amigos que nos miran, recuerden este versículo. Dice el Señor Jesús, echad toda vuestra carga sobre mí, sobre Él, y Él tendrá cuidado de todos ustedes. Dios les guarde y este es su programa Salud Total. Hasta la próxima. Otro pie, estás un poco mal genio ese día, tu reacción va a ser efusiva, ¿no es cierto? Vas posiblemente a molestarte y pues vas a querer darle una lección a ese chofer de adelante, ¿no es cierto? Que por qué hizo tal cosa. Entonces, esa respuesta que tú tienes sí se concibe como el estrés, la respuesta al factor que ocasionó esa misma. Muy buen ejemplo que das, porque creo que la mayoría de nosotros sufrimos de estrés, especialmente en la carretera, ¿no? Uno maneja y uno siempre, pues... Hola amigos, bienvenidos a su programa Salud Total. Es un gran gusto estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos manejar el estrés. Quiero introducirle a mi hermano y visita en esta ocasión, Galo. Muchas gracias, gracias David. Qué gusto estar aquí en 3ABN en esta oportunidad también y el programa Salud Total, que todo está muy contento. Mucho gusto tenerte acá. Gracias. Y la verdad que pues te agradezco por haber venido desde tan lejos a este sitio. Sí, realmente un viaje largo, pero bendecido, gracias a Dios. Qué bueno tenerte aquí en este programa. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar ahora sobre el estrés, el manejo del estrés. Primeramente, quería preguntarte, Galo, ¿qué es el estrés en realidad?
Claro que sí, mira David, el estrés... Vamos a hablar de algo muy especial que tiene que ver con el estrés. Vamos a ver cómo podemos manejar el estrés o si el estrés es malo o bueno. Vamos a ver cómo podemos manejar esto del estrés y aprender del estrés. Para esto, quiero pues introducirme primeramente. Soy su amigo y pastor David Salazar y también quiero introducir a alguien muy especial. Es una persona que pues lo conozco desde que prácticamente nací. Es mi hermano, él viene de Ecuador, una persona pues muy cercana a mí y nos visita para hablarnos de este tema. Su experiencia en la salud pues lo hace una persona capaz de indicarnos y enseñarnos o educarnos de... En realidad no es el problema. El estrés es la respuesta al problema. Interesante ese punto. Ajá. Entendamos lo siguiente, el estrés no es el problema, es la respuesta a un problema. A un problema, exactamente, ¿no es cierto? Alguien que está, por ejemplo, en auto, está manejando su vehículo y de repente viene un camión grande y estaciona justo al frente donde tú vas manejando, para el que va delante tuyo. Ocurre el problema, tú tienes que frenar. Y en ese momento, si es que te levantaste con no con el pie derecho, sino con el otro,